Tiene una explicación lógica, un porqué. Quizás por eso acepté el trabajo en las obras de excavación a las afueras del pueblo. Era un empleo sencillo, cavar, cargar tierra y repetir, en un terreno destinado a convertirse en un nuevo centro comercial. Las primeras semanas pasaron sin mayor problema hasta que encontramos la piedra. Era un bloque inmenso, enterrado a unos 10 metros de profundidad. Tenía una superficie extraña, lisa, oscura, y al tocarla, sentí un ligero calor que no coincidía con el frío de la tierra. Los ingenieros decidieron que había que retirarla para continuar con el proyecto, pero no fue tan sencillo como pensaban. Después de días golpeándola con maquinaria pesada, un grupo fue asignado a perforarla manualmente. Yo estaba entre ellos. Apenas dimos el primer golpe, un sonido profundo resonó, como si algo hueco estuviera bajo nuestros pies. El ruido me dejó con un dolor en el pecho, como si fuera más que un sonido, como si lo sintiera en el cuerpo. Esa noche fue la primera vez que lo escuché. Al recostarme, con el cansancio apoderándose de mi cuerpo, sentí un pulso. Al principio pensé que era el latido de mi corazón en los oídos, algo común después de un día pesado. Pero no lo era. Era más profundo, más lento, y parecía venir desde dentro de la tierra. Intenté ignorarlo, diciéndome que era mi imaginación. Pero al día siguiente, cuando volvimos al sitio de excavación, me di cuenta de que no era el único que lo había notado. ¿Escuchaste eso anoche?, me preguntó uno de mis compañeros. Luis. Sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido nada. Le dije que no sabía de qué hablaba, pero su expresión dejó claro que no se lo creía. Al mediodía, finalmente logramos abrir un pequeño agujero en la roca. De él emanó un aire pesado, denso, que olía a hierro y humedad. Nadie dijo nada, pero todos nos apartamos instintivamente. Algo en ese olor nos revolvía el estómago. Las noches siguientes, el pulso se volvió más fuerte. No era un sonido normal, tenía un ritmo hipnótico, como el tambor de una ceremonia que no podía identificar. Lo sentía incluso cuando estaba despierto, como si vibrara bajo mis pies, en las paredes, en mi propia respiración. Un viernes, un grupo de trabajadores desapareció. Nadie dijo nada oficialmente, pero en el campamento el rumor era que habían entrado por el agujero. Algo los había llamado, decían. Algo desde el fondo. Al día siguiente, los supervisores nos dijeron que el proyecto estaba cancelado, que debíamos cubrir el agujero y dejar todo como estaba. Pero ya era demasiado tarde. Esa noche me desperté sobresaltado. El pulso estaba dentro de mi habitación. Era más fuerte, más rápido, como un tambor de guerra. Sentí un calor inexplicable en el pecho y me levanté, incapaz de quedarme quieto. Cuando miré por la ventana, vi algo imposible. Desde la distancia, el terreno de la excavación estaba iluminado. Un resplandor rojo salía de la tierra, pulsando al ritmo del sonido. No podía resistirlo. Algo en mí quería acercarse. Necesitaba estar ahí. Tomé las llaves de mi camioneta y conduje hasta el lugar. No era el único. Al llegar vi a otros compañeros allí, inmóviles, como si todos hubiéramos recibido la misma llamada. El resplandor era más intenso y ahora podía escuchar algo más entremezclado con el pulso. Un murmullo, una voz que no lograba entender, pero que parecía hablarme directamente. Nos acercamos al agujero. La luz salía de su interior, caliente y viva, como si la roca misma tuviera un corazón latiendo dentro. Luis fue el primero en entrar. Lo vi desaparecer en la oscuridad, seguido por otro de los hombres. No sé qué fue lo que me detuvo. Quizás el miedo o la última chispa de lógica en mi mente. Retrocedí, pero nadie más lo hizo. Uno a uno, los vi desaparecer. El pulso se aceleraba y por un momento creí escuchar un grito lejano, ahogado en la profundidad. Hice lo único que pude. Corrí. No volví a mirar atrás. No apagué las luces de mi camioneta. Me fui del pueblo esa misma noche y no regresé. Han pasado meses desde entonces, pero el pulso nunca desapareció. Cada noche, antes de dormir, lo siento. A veces lo escucho desde las paredes, otras veces desde el suelo. Y a veces lo siento venir desde mí mismo, como si algo bajo la tierra nunca me hubiera dejado ir del todo.